Ok, muchachos, buenas tardes a todos. Ya finalizamos todas las clases concernientes al nivel uno, al módulo uno. Entonces ya hemos visto unos últimos laboratorios de cómo hacer interfaces de usuario, cómo hacer librerías o módulos de funciones, cómo enlazarlas. Y ahora vamos a ir directamente al primer proyecto. Ok. Em, Vamos a estar revisando paso a paso qué es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen para realizarlo hasta el 10 de mayo, de abril, perdón, ¿ok? Entonces tienen aproximadamente 10 días, no, un poquito más, como 11 días para hacerlo. La fecha para tener la nota, para ser evaluados con la nota completa, entonces es hasta el 10 de abril. Eh, y es un proyecto que necesitan, para hacerlo necesitan lo que hemos visto en el módulo uno. Eso es importante, que cuando ustedes estén como con dudas, no traten de buscar cosas raras en internet ni nada de eso, no es necesario. Todo lo que estuvimos viendo en nuestras clases es suficiente para que ustedes puedan resolver su proyecto. El proyecto consta de 5 funciones objetivo, que son las que tienen que hacer o resolver 5 problemas, ¿ok? Y lo van a hacer por medio de funciones, de librerías y de una interfaz de usuario para poder ingresar los datos, recibirlos de parte del usuario, comunicarse con su módulo, resolver los problemas y después devolver los resultados y mostrárselos al usuario por pantalla. El proyecto es una calculadora de índices corporales, ¿ok? Este es un dominio que no es nada raro. Todos deberían tener nociones sobre eso, sobre el índice de masa corporal, sobre estos temas que están relacionados con la salud. Algo que es importante es que este proyecto no se supone que es teoría o una fuente de consulta sobre el tema, simplemente nos permite realizar un proyecto con problemas del mundo real. Acá tratamos de hacer eso, que no sean los proyectos problemas de juguete, ya que esos pues al fin de cuentas no les sirven, sino empezar a resolver proyectos del mundo real como este. Entonces el objetivo general no es más de que ustedes practiquen todo lo que vimos en el nivel uno del curso. Algo que es importante también es que el proyecto es completamente individual. Por favor, tanto de su parte con los estudiantes del curso o con estudiantes de otros grupos, etcétera. Los objetivos específicos, poder crear funciones, que es algo que hemos venido trabajando desde la clase 2, llamar funciones con parámetros, llamar funciones desde otras funciones. Esto lo vimos en el laboratorio 2, de que nosotros podíamos tener una función en un módulo, que a su vez esa función llamaba a otra función y esta función llamaba a una tercera función. Enlazábamos las funciones y la tercera función devolvía el valor a la segunda y la segunda a la primera, y esta era en sí la que resolvía el problema en el módulo y se lo retornaba a la interfaz de usuario. Crear y usar módulos, probar las funciones de un módulo. Este punto es súper importante y acá los vamos a guiar para que ustedes puedan probar las funciones. Les vamos a dar parámetros de ejemplo, valores, argumentos de ejemplo y los resultados esperados para que ustedes puedan comparar. Esto es muy bueno porque cuando ustedes suban su proyecto, pueden evaluar sus soluciones con estos resultados y de una vez saber si está bien o mal. ¿Ok? No es como que ustedes van a subir su proyecto y después van a decir, uy, yo no sabía que eso estaba mal o pensé que estaba bien. No, de una vez cuando ustedes lo vayan a subir, si pasan por la parte de pruebas, van a estar seguros si funciona o no. Y construir interfaces de usuario basadas en consola. Ok, entonces imagino que hasta acá no hay ninguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen como siempre. Si no, voy continuando. Profe, según lo que entiendo, entonces, ¿no podríamos realizarle algunas preguntas sobre este proyecto? ¿Cómo así? O sea, así como lo hemos hecho, lo escribimos por Slack. Profe, es que no Ok, entiendo este código, ¿será que está bien, no muy está buena bien? ¿O es pregunta. un tipo
o es un tipo parcial que como lo hizo Exacto, quedó y ya. exacto, exacto. Esa es muy buena pregunta. En este caso no pueden socializar sus respuestas. Si nos van a consultar, lo tienen que hacer por privado. Y si le van a preguntar a los monitores, también por privado. ¿Ok? No es como los laboratorios o las clases, que es totalmente por los canales públicos. Gracias por tu pregunta. Si tienen alguna duda, la tratan directamente con nosotros o con los monitores. ¿Ok? Sí nos pueden hacer preguntas, por supuesto. Pero lo que les digo, preguntas con respecto con esto que pasó o no entiendo bien esto. Si es algo muy, muy genérico, como que algo con respecto a la fórmula o con respecto al texto, sí lo pueden hacer por general. Pero si es algo con respecto al código, su solución, no, por favor, por privado. Respondo tu pregunta, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, el contexto. Las fórmulas expuestas en este documento representan una aproximación basada en algunas investigaciones y requieren de conocimiento especializado para su adecuada interpretación. No se deben utilizar como algún tipo de guía nutricional, ¿ok? Esto es como una nota para que estemos todos al tanto. En esta aplicación vamos a calcular distintos índices corporales que nos permiten conocer algunos factores sobre nuestro estado de salud. Por ejemplo, nos pueden decir si tenemos algún tipo de sobrepeso o si estamos consumiendo más calorías al día de las que deberíamos. Los siguientes son los índices corporales que calcularemos en este proyecto. Como ven, esto es una breve introducción y una nota sobre lo que vamos a hacer. A partir de ahora vamos a revisar 5 índices muy específicos que a fin de cuentas son los que ustedes van a programar. Ustedes van a hacer funciones que puedan calcular esos 5 índices. Empezamos por el más sencillo, índice de masa corporal. El índice de masa corporal, también conocido como IMC, es un método que se utiliza para estimar si el peso de una persona es adecuado con respecto a la altura. El IMC se calcula como la razón o la división entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la altura en metros de la persona. ¿Ok? Aquí está la fórmula. Es una fórmula muy sencilla. Simplemente que el IMC, que es la variable que ustedes van a calcular y la que van a retornar, es el peso. El peso debe ser ingresado en kilogramos y la altura al cuadrado, la división de estos dos valores. ¿Ok? La tabla que se muestra a continuación permite usar el IMC calculado para establecer si el peso de una persona se encuentra dentro de un rango normal o si por el contrario la persona padece de sobrepeso o delgadez. ¿Ok? Y acá les dan algunos valores. Em, entonces, a modo de ejemplo, no lo voy a hacer con todas las funciones, pero vamos a hacer cómo sería el cálculo, un cálculo de ejemplo acá y para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, si una persona mide, vamos a decir, 1,80 y pesa, Hagámoslo con, sí, digamos, con uno de nosotros. sí, 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 por supuesto, si Bueno, quieres 53. contigo. Ok, Ajá. entonces vamos a tener un momentico acá. Voy a tener acá dos calculadoras porque tengo que tener también la división, los dos valores, el numerador y el denominador. Ok, y ok, entonces, la altura es 1,57. 53. Ok, entonces, pero vamos a empezar por el peso, porque el peso es el primer valor. Vale, 64. Peso, ok, el peso es 64 en kilogramos. Y la altura es 1,53. 3. Perfecto. Entonces, lo estamos poniendo 1,53 porque es en metros, no es centímetros. Si fuera en centímetros, fuera 153. ¿Ok? Pero es el cuadrado. Entonces, calculamos el cuadrado. ¿Ok? Tenemos este valor. Ya tenemos el numerador y ya tenemos el denominador. Simplemente dividimos esto entre esto. Entonces, 64, que es el peso, entre 2,34
0,9, ¿ok? Entonces da un valor de 27. Ojo, esto de nuevo es simplemente a modo de referencia. Este sería el valor, ¿ok? Ya, este es el valor, así de sencillo. Esto es lo que nosotros vamos a retornar. La función lo que nos pide es calcular y retornar ese valor. Van a ver que algunas de las funciones en su definición les da un poquito más de información. Esa información simplemente es como para darles un poco más de contexto, para que ustedes puedan entender más lo que están haciendo, pero en este caso lo que se les pide calcular es el índice de masa corporal, o más bien crear una función que les permita calcular el índice de masa corporal. Continuamos. Porcentaje de grasa corporal. ¿Ok? El porcentaje de grasa corporal es una medida porcentual que permite establecer si una persona tiene un nivel adecuado o excesivo de grasa en su cuerpo. Alguien, disculpen, tienen los micrófonos abiertos y me pueden ayudar a cerrarlos, se los agradezco. Este se calcula a partir del índice de masa corporal, la edad y el género de la persona. Y acá aparece la fórmula. La fórmula es 1,2 por el índice de masa corporal más 0,23 por la edad. La edad debe estar la unidad en años, menos 5,4 menos valor género. ¿Ok? Em, Cuando ustedes ven esta función, se dan cuenta que esta función depende del índice de masa corporal. ¿Qué significa? Pues que ustedes tienen que haber creado primero la función del índice de masa corporal y que esta fórmula debe llamar a esta función. No deben, en esa fórmula no deben poner esto. Ok, muy importante. No es que ustedes en esta fórmula van a sustituir el índice de masa corporal por esta pequeña fórmula. No. Ustedes cuando estén programando esta fórmula o esta expresión, aquí deben llamar a esta fórmula y enviarle los parámetros que esta fórmula o que esta función espera. ¿Ok? Entonces, Profe, en cuántos archivos se hace, digamos, el trabajo? Entonces, tienen que ser en dos y que uno llame al otro, ¿sí? exactamente, pero eso lo vamos a ver al final. Al final, eso se explica claramente. ¿Ok? Ok. Eh, Muy buena pregunta, pero no te preocupes, ya ahorita lo vamos a aclarar. Ok, entonces miren, es 1,2 por el índice de masa corporal, que depende del peso y de la altura, más 0,23 por la edad en años. Quiere decir que esta fórmula ya depende del peso, de la altura y de la edad en años, menos el valor del género donde valor género es un valor que depende del género de la persona. En caso de ser masculino, el valor es 10,8, de lo contrario es 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que su función depende de 4 valores y que uno de los valores que se va a ingresar es el valor género. Y bueno, aquí también les da una pequeña tablita para que uno pueda como que evaluar el resultado. Como les digo, estas tablitas son solamente de referencia. Todas estas índices deben ser interpretados por un experto, pero por lo menos como su compañera nos ayudó a dar valores de ejemplo y de esa manera por lo menos como uno puede decir, ah, pues tiene sentido la respuesta o no tiene sentido. De todas formas, les ofrecemos valores con los cuales pueden probar en detalle cada una de las funciones. Tasa metabólica basal. De nuevo, aquí les explica qué es la tasa metabólica basal y les da la fórmula. Vámonos directamente a la fórmula. La tasa metabólica basal es 10 por el peso de 9 kilogramos más 0,625 por la altura en centímetros. Fíjense que aquí la altura es en centímetros, en la otra fórmula era en metros. ¿Qué quiere decir? Que en la otra fórmula uno ingresaba 1,53, en esta 153, menos 5 por la edad en años, más un valor género. Algo que quiero que noten es que esta expresión lleva paréntesis, entonces, aunque eh, así está la definición, algo que ustedes también ya deben saber a estas alturas es que el operador de multiplicación tiene preferencia o prioridad sobre el de suma, ¿ok?
Pero bueno, aquí igualito está la fórmula. Con respecto al valor género, el valor género es un valor que depende del género de la persona. En caso de ser masculino es 5, en caso contrario es menos 161. ¿Ok? Tasa metabólica basal según la actividad física. Bueno, de nuevo, aquí les explica qué es. Para poder calcularlo, es necesario multiplicar la tasa metabólica basal, que quiere decir que esta función depende de esta. ¿Ok? De nuevo, tienen que haber creado primero esta función para que cuando vayan a crear esta función, en la expresión que calcula el valor que van a retornar, puedan llamar a la función anterior por un valor de actividad, donde valor de actividad es un valor que depende de la actividad física que lleva a cabo la persona semanalmente y toma los siguientes valores. Poco ejercicio o ningún ejercicio, 1.2. Ejercicio moderado de 3 a 5 días a la semana, 1.55. Un atleta, 1.9. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que la persona le respondiera al doctor, el doctor ingresaría uno de estos valores, que sería el valor por el cual se va a multiplicar eh, el, eh, el valor que retorna esta función. Cálculo de calorías diarias para adelgazar. En general, si las personas desean adelgazar, deben reducir las calorías que ingieren a diario y o deben aumentar el gasto calórico haciendo más deporte. Si se escoge la primera opción, se recomienda que las personas ingieran a diario entre un 15 a 20% menos calorías que las que arroja el TMB. Es decir, esta función también depende del TMB. Y algo súper importante, ya lo van a ver abajo, pero cuando una función depende de la otra función, si esta función recibe peso, altura, edad y valor género, esta función debe recibir valor actividad más todos esos parámetros, porque es la única manera de que ustedes internamente en la expresión se los envíen. Igual es el caso en esta función. Esta función, para ustedes poder calcular el porcentaje de grasa corporal, necesitan calcular el IMC, por lo tanto necesitan recibir peso y altura, y además edad en años y valor género. ¿Ok? Ya lo vamos a ver abajo. Volviendo a este problema, lo anterior sugiere que una persona que desea adelgazar debe consumir entre 80% y 85% de las calorías que representa el TMB. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes en esta función van a calcular el TMB y después lo van a multiplicar por 0.80 y por 0.85 y ustedes van a dar ese rango. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, toda esta información que estamos viendo es simplemente el contexto, ¿ok? Están las fórmulas para que ustedes puedan hacer los cálculos, pero sigue siendo contexto. No sé si tienen preguntas sobre este contexto. Ya vamos a ver en detalle cómo van a implementar esto, cómo lo van a hacer en cuántos archivos, todo ese tema, pero les aseguro que si ustedes lo leen por segunda vez, no, seguramente se les va a aclarar la duda, pero no sé si me quieran preguntar algo ahorita. Ok, entonces empezamos. Actividad 1. Preparación del ambiente de trabajo. Cree una carpeta de trabajo y renómbrela con su nombre o login de los Andes. Abre Spider. Pueden utilizar otros editores, por supuesto, pero aquí pues les venimos sugiriendo Spider por las facilidades que ustedes han visto. Y cambie la carpeta de trabajo para que sea la carpeta que creo. ¿Ok? Esto es trivial, vamos a decirlo de esa manera. Actividad 2. Construir el módulo de funciones para calcular los índices corporales. Usando Spider, cree una carpeta de trabajo. Cree en su carpeta de trabajo un nuevo archivo con el nombre calculadora índices.py. De aquí en adelante, todos los nombres que les solicitamos utilizar
es muy importante que los utilicen, porque cuando los monitores vayan a evaluar sus proyectos, ellos van a estar esperando que existan estos archivos y que las funciones tengan los nombres que están acá. ¿Ok? Entonces, por favor, traten de ser fieles en el uso de los nombres que se les pide. Entonces, ¿pueden cerrar micrófonos, por favor? Ok, entonces este es el primer archivo que van a crear y en este archivo, esta es la calculadora. En esta función es donde van a crear todas las funciones que resuelven los problemas, las 5 funciones, de hecho, que vimos anteriormente. Este es su módulo, este es el módulo. En este archivo usted va a construir un módulo en el que va a hacer varios cálculos sobre los indicadores que presentamos anteriormente. En cada caso le indicaremos qué valores entran como parámetro de las funciones y qué resultados deben arrojar. Precisamente por ser un módulo, recuerden que acá no van a tener inputs ni prints. Por favor, eso va en la interfaz de usuario por consola. Aquí simplemente van a tener funciones que reciben valores de entrada y retornan un valor como resultado. Defina e implemente funciones en su nuevo archivo de acuerdo a la siguiente información. ¿Ok? Entonces, ahora van a ver unas tablitas o 5 tablas en donde está toda la documentación de las 5 funciones que tienen que crear. Recuerden que en los laboratorios estuvimos hablando de que es importante que ustedes aprendan a programar funciones a partir de documentación. Muchachos, si tienen comentarios por Slack o por el chat, por favor, interrumpan y simplemente pregunten o comenten porque no puedo ver ahorita los chats o Slack. La primera, calcular IMC. De nuevo, acá les está dando el nombre que debe tener. No es necesario ni siquiera que ustedes pongan calcular índice de masa corporal, no. Este es el nombre que estamos esperando que tenga. Aquí una breve descripción de lo que hace. De nuevo, voy a leer rápidamente la de la primera función y es lo mismo para las otras 4 funciones. Calcula el índice de masa corporal de una persona a partir de la ecuación definida anteriormente. Esto, por ejemplo, lo pueden poner en la documentación de la función. Recuerden que si ustedes utilizan comillas triples al principio de la función, se les genera como una plantilla en donde pueden poner una documentación útil para las personas que utilicen sus funciones. Entonces, esta es la función, esta es la descripción, los parámetros. ¿Qué parámetros recibe su función? Peso de tipo flotante, que es el peso de la persona en kilogramos, altura también de tipo flotante, que es la altura de la persona en metros, y que retorna su función un flotante, que es el índice de la masa corporal de la persona. Entonces, como se dan cuenta, aquí está claramente qué es lo que tienen que hacer, qué recibe su función, cómo se llama su función, mejor dicho, todo. Lo único que tienen que hacer en el medio es el cálculo basado en las fórmulas que les fuimos dando paso a paso. Calcular porcentaje grasa. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto también. Este es el nombre que se espera que tenga, calcular guión bajo, porcentaje guión bajo grasa. ¿Qué hace? Calcula el porcentaje de grasa de una persona a partir de la ecuación definida anteriormente. De nuevo, esto lo pueden poner en la documentación de la función. ¿Qué parámetros recibe? Y acá ya empiezan a ver lo que les comenté, de que como esta función o la fórmula de esta función depende de esta función, pues ustedes tienen que recibir los parámetros que también utilice esta función, porque si no, no pueden llamar esta función. Espero que a todos les esté quedando claro esto. Si no les está quedando claro, por favor, díganmelo y así yo les puedo tratar de explicar de nuevo. De otra manera, es totalmente válido, pero sí quiero que esto les quede muy claro. Aquí no estamos esperando que ustedes desde la interfaz de usuario llamen primero a una función, retornen el valor, después vuelvan a llamar a la otra función y le envíen el índice de masa corporal. No,
Lo que estamos esperando es que directamente llamen a una sola función del módulo de funciones, le envíen estos 4 parámetros como argumentos y que internamente esta función se encargue de llamar esta función. ¿Ok? Entonces recibe el peso, la altura, ambos como flotantes, la edad como un entero y el valor género. Aquí fíjense que es no, como todavía no hemos trabajado los condicionales, eso es el módulo 2, aquí no estamos esperando que ustedes envíen el género de la persona y que la función internamente a partir del género decida cuál de los dos factores o valores utilizar. Eso sería lo ideal, ¿ok? Eso sería lo ideal. Eso lo podemos hacer como una segunda opción, pero en este proyecto no estamos pidiendo eso y no queremos que hagan eso. Lo que queremos es que utilicen lo que les hemos enseñado en el módulo 1. Por lo tanto, simplemente con que uno de los parámetros de la función sea valor género de tipo flotante y ustedes envíen si la persona a la que le van a hacer el cálculo es de género masculino 10.8 o de femenino 0, está perfecto. ¿Ok? Profe, en ese caso, entonces le ponemos pues un mensaje correcto. Entonces, si es mujer, escriba 0, si es hombre, 10.8. ¿Sí? Por ejemplo, se lo pueden poner. Eso estaría perfecto. Eso es de esa manera ustedes están haciendo una interfaz de usuario un poco más amigable, un poco más intuitiva. ¿Ok? Eso está perfecto. Que de una vez a la persona le den esas opciones y que la persona diga, bueno, este es mi género, yo envío este valor. De acuerdo. Muy buen comentario. Y bueno, muchachos, después viene la definición de las otras funciones. Es igual, vamos a ver una más. Calcular calorías en reposo. ¿Qué hace la función? Calcular la cantidad de calorías que una persona quema estando en reposo a partir de la ecuación definida anteriormente, que es esta. Los parámetros de entrada, el peso, la altura, la edad y el valor género. Eh, con estos parámetros, peso, altura, edad y valor género, podemos hacer este cálculo, ¿ok? Peso, altura, edad y valor género. El chiste aquí es que este valor género no es este valor género, ¿ok? No es este valor. Aquí precisamente les está diciendo que es 10.8 y 0, y en este caso es 5 y menos 161. De todas formas, aquí se les aclara también. ¿Ok? Valor género para una función y valor género para la otra función. ¿Y qué va a retornar? La cantidad de calorías que la persona quema en reposo. Eh, Creo que está bastante sencillo lo que tienen que ir haciendo. Lo que les comento, si tienen dudas, por favor, lean el enunciado 2, 3 veces. Eso es súper importante. No lo vean como algo tedioso. Es parte de uno desarrollar software. Esto después, cuando ustedes estén trabajando, van a ser los requerimientos que se levantan para resolver un problema del mundo real y ustedes van programando en el mejor de los casos con una tabla así. En la vida real es con menos. Ustedes, es de una charla que ustedes van escribiendo estas cosas. Calcular las calorías en actividad, consumo de calorías recomendadas para adelgazar. Fíjense que en esta función, en donde ustedes tienen que devolver un rango, yo se los comenté que en esta quinta función ustedes tenían que calcular el TMB y después multiplicarlo por 0,80 y por 0,85 para poder tener el rango de calorías en el cual la persona debe estar para adelgazar lo que se le está pidiendo. Entonces, en este caso no van a devolver un valor, van a devolver una cadena. Eh, Exactamente. Y de nuevo, súper importante, no impriman este valor. No se está esperando que lo impriman, es que lo devuelvan como una cadena. ¿Por qué? Porque las funciones de los módulos
no manejamos inputs y prints, eso lo dejamos para la interfaz de usuario. Entonces ustedes hacen los cálculos y después devuelven una cadena con este formato. Para adelgazar es recomendado que consumas entre XXX y ZZZ calorías al día. ¿Ok? Siendo XXX el rango inferior, el multiplicado por 0,80 y ZZZ el rango superior multiplicado por 0,85. Y con esto terminamos nuestro archivo calculadora índices.py. ¿Ok? Este es nuestro módulo. Esa es la parte, quizás no voy a decir más compleja, pero es la que nos permite resolver el problema en sí. Problemas, preguntas hasta acá. No, señor. Ok, Profe, yo no entendí la segunda parte cuando su merced estaba explicando el índice de masa, el índice de grasa corporal, que nos decía que en la función debíamos, o sea, yo entiendo que su merced nos dice que cuando estemos programando debemos llamar a la función de índice de masa corporal para calcular el índice de grasa corporal, Ujú. pero no me quedó claro cuando estaba explicando la forma, creo que su merced estaba explicando como la forma en que se iba a llamar o que se debía llamar. Ok, perfecto. Es muy buena pregunta. Eh, el índice de masa corporal, creamos la función y de nuevo, nosotros no queremos reinventar la rueda. Si ya la creamos, la utilizamos o si ya existe, la utilizamos. Entonces, el índice de masa corporal lo creamos esta función una sola vez. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a calcular este índice, el porcentaje de grasa corporal, creamos una nueva función y nos damos cuenta que la fórmula depende del índice de masa corporal. Entonces, lo que yo les decía es que ustedes no van a meter esta ecuación acá adentro. Ustedes van a llamar a esta función, ¿ok? En su expresión van a llamar a una función. Recuerden que en las expresiones podemos utilizar valores, podemos utilizar operadores aritméticos, podemos utilizar llamadas a funciones, variables. Entonces aquí vamos a llamar a esa función. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esta función debe recibir los parámetros de esta función y los parámetros propios de su expresión. Es decir, tiene que recibir peso y altura y tiene que recibir edad y valor género. Y eso es lo que está explicado aquí, que cuando ustedes van a calcular el porcentaje grasa, piden peso y altura, edad y valor género. ¿Sí queda más claro o no? Sí, profe, sí, señor. Ok, yo lo que les decía, pero no lo quería repetir para no confundir, pero que cuando ustedes estén desde la interfaz de usuario, no me van a llamar a una función, esta retorna el valor y después este valor se lo mandan a la otra función. No, eso no lo vamos a hacer. Lo que queremos es llamar directamente a esta función y enviarle los 4 valores directamente. Y que esta función en el módulo sea la encargada de llamar a la otra función. ¿Más claro así? Sí, profe, es que es esa parte la que estoy imaginando cómo hacerlo, pero sí, sí, ya la entendí. Ok, ok. De todas formas, ahora vamos a la interfaz gráfica. Muy bien. A la interfaz de usuario, perdón. No hemos llegado a interfaces gráficas, estamos en la interfaz de usuario por consola. En esta actividad, usted tiene que construir las interfaces basadas en consola para que el usuario interactúe con la aplicación. De nuevo, las interfaces basadas en consola deben seguir los estándares de construcción de consolas vistos en clase. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una función de inicio de aplicación. Esa función de inicio de aplicación es la que arranca. ¿Cuáles de las funciones van a llamar arriba? Tienen que llamar a esa función, ¿ok? Para que esta función arranque el programa en sí y la función iniciar la aplicación es la que se tiene que encargar de llamar a las funciones, ¿ok? Eh,
específicamente, de nuevo, como no hemos trabajado los if en forma, como no hemos trabajado los condicionales, no es necesario y no se espera que en este programa ustedes creen una sola interfaz de usuario y que esa interfaz por medio de if le muestre al usuario cuál de las funciones van a llamar. No, vamos a hacerlo más sencillo. Ustedes van a crear 5 archivos, uno o 5 interfaces de usuario, uno para cada uno de los problemas. ¿Ok? Entonces, como tenemos una función para el cálculo del índice de masa corporal, tenemos una consola para esta función. Como tenemos una función para el cálculo de porcentaje de grasa, tenemos una interfaz. Y así, tenemos 5 archivos que son las 5 interfaces de usuario para las 5 funciones. Eso sí, los 5 archivos van a llamar al mismo módulo. Como se dan cuenta, estamos definiendo el módulo una sola vez. En ese módulo están todas las funciones que resuelven nuestros problemas, pero tenemos 5 interfaces de usuario. Esto también puede parecer un poco como innecesario, pero ahora véanlo desde otro punto de vista. Imagínense que ustedes tienen una aplicación de escritorio en donde pueden llamar a las 5 funciones. Después tienen una aplicación web donde solamente necesitan llamar estas 3 funciones. Después tienen una aplicación de celular donde solamente se les permite calcular el índice de masa corporal. Y así, como se dan cuenta, pueden tener diferentes interfaces dependiendo el dispositivo en el cual lo quieran ejecutar, pero resolvieron su problema una sola vez y ese problema lo resolvieron en su módulo. Entonces acá lo que les dice es que los nuevos archivos deben importar el módulo de índices corporales para que puedan usar las funciones. Es decir, todos esos archivos deben empezar con esta línea. Como este es el nombre de su módulo, calculadora índices, así debe empezar sus archivos. Y acá les doy un ejemplo de lo que se espera, por ejemplo, si ustedes quisieran llamar al cálculo de calorías a adelgazar. ¿Ok? Bueno, todos ustedes tienen estos archivos en local, ya todos los descargaron de Bloque Neon, pero igual, acá lo vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran correr o calcular el cálculo de calorías para adelgazar, que es nuestra quinta función que está aquí. Calorías recomendadas para adelgazar. Ok, vamos a... ¿Cómo sería esto? Bueno, acá estamos viendo que pide el peso, la altura, la edad y el valor género, pero el valor género lo que hacemos es enviar 5 o menos 161 dependiendo del género. Bueno, veamos si eso es cierto. Voy a poner esto un poquitico más grande. Muy bien. Entonces, en esta función, miren que acá le estamos poniendo hasta un poquito de contexto al usuario para que él pueda saber bien qué es lo que quiere hacer. Nosotros estamos corriendo esa interfaz de usuario, la interfaz arranque le dice al usuario. En esta función se va a calcular la cantidad de calorías recomendadas que una persona debe consumir a diario en caso de que desee adelgazar. Ingrese el peso de la persona entre paréntesis en kilogramos para que el usuario no se confunda. 90. Ingrese la altura de la persona en centímetros. 180. Ingrese la edad de la persona en años. 45. Ingrese el valor 5 en caso de ser hombre y menos 161 en caso de ser mujer. Esto fue lo que dijo su compañero, que se lo presentamos de esta manera al usuario. Pues el usuario dice, pues 5. ¿Ok? Más o menos por el peso y la altura quizás podía uno creer que era, pero no se puede como que deducir. Estaría mal que lo hiciéramos, entonces de una vez se lo preguntamos al usuario. Él ingresa 5. Nuestra función desde la interfaz del usuario guarda esos valores, los convierte a numéricos, se los envía a la función en el módulo procesa, el módulo retorna el valor, desde la interfaz de usuario capturamos ese valor y generamos el mensaje de salida.
Para adelgazar es recomendado que consumas entre 1353.75 y 1444.0 calorías al día. Este mensaje no se está imprimiendo desde el módulo, repito, se está imprimiendo desde la interfaz del usuario. Y bueno, acá hay otro ejemplo, aquí es el mismo ejemplo desde la consola. ¿Ok? Y tienen que probar sus 5 programas. Verificar el módulo de índices corporales. Entonces, una parte súper importante de desarrollar software es probar el software que ustedes están creando. Entonces, nosotros aquí les estamos proporcionando una tabla con valores de ejemplo para todas las funciones y las salidas esperadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de sus funciones, si las prueban con estos valores, les tiene que generar estos resultados. ¿Ok? Algo que es importantísimo aclarar es que a veces se confunden con la cantidad de decimales. Profesor, que mi función dio 26.452.315. Está bien, está bien. La única diferencia es que acá se está redondeando a 2 decimales. ¿Ok? Si ustedes lo redondean a 2 decimales, les va a dar los mismos resultados. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo con este resultado, otro ejemplo con este resultado. Para la segunda función, igual. Para la tercera función, para la cuarta función y para la quinta función. Fíjense que acá estamos mostrando las unidades. Como ustedes van a recibir esos valores desde el módulo y van a presentarle esos resultados al usuario, lo ideal es que se lo presenten de la misma manera, con unidades. Si cuando ustedes están probando sus funciones, utilizan estos valores y acá les da 30, les da 50, les da -1, su función está mal, algo están haciendo mal. ¿Ok? Entonces, de esta manera ustedes revisan su código, lo revisan paso a paso, si es necesario lo ejecutan a mano y lo modifican hasta que les dé los valores esperados. También es muy importante que sepan de que estos valores van a cambiar cuando los monitores los estén probando. Por favor, no hagan cosas como que mi función directamente es return 26.45, return 23.8, ¿ok? Estos simplemente son los valores esperados para estos valores de entrada. Diferentes valores de entrada generan diferentes valores de salida. Y ya, una vez que ustedes ya hayan programado todo su código, lo hayan probado y estén seguros que funcionan, van a meter todos sus archivitos en su carpeta o pues ya lo habían hecho antes, van a comprimir su carpeta como un archivo .zip, ¿ok? Y lo que van a subir es un único archivo .zip que internamente tiene todos sus códigos .py. Y eso es todo, muchachos. Entonces, uno de sus compañeros comentó de que si era normal que diera algo de miedo. Pues es normal porque es su primer proyecto, pero no sé si ahora les quedó un poco más claro, como que lo masticamos un poquito y nos dimos cuenta de que para resolver problemas grandes tenemos que ir resolviendo problemas pequeños y aquí está paso a paso cómo lo tienen que hacer. Ahora sí, muchachos, preguntas, comentarios, dudas. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a parar de grabar pues esta explicación. Se las voy a subir también para que ustedes si tienen dudas al respecto lo puedan volver a ver, pero voy a parar la grabación y entonces entramos en una fase de preguntas y respuestas para a los que tengan dudas y por favor siéntanse libre de hacerlas. Chao.